Bueno, bienvenidos. Estamos nuevamente en otro encuentro del ciclo Entre Nos del diario Norte de Corrientes, en esta oportunidad con un psiquiatra amigo para que nos ayude a entender un poco cómo venimos soportando los argentinos, los correntinos, el tema de la pandemia y algunos otros temas que fueron resultando incluso de este momento tan particular y tan difícil que venimos sobrellevando. Emilio Hidalgo, muy buena jornada, ¿cómo estamos? Hola Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, antes que nada, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué nos deja esta pandemia? Porque la mayoría de los especialistas dicen que todas aquellas cuestiones que pueden tener alguna que otra relación con la psiquis, con lo emocional, recién lo vamos a ver dentro de 2 o 3 años. ¿Es tan así o ya se puede hacer una evaluación de qué nos va a dejar esta pandemia? Ya nos dejó un montón de cosas desde que empezó la pandemia. Creo que a esta altura todos ya sentimos en algún momento algún tipo de impacto que puede ser desde lo emocional, desde las relaciones, desde lo económico, desde la ansiedad, desde el cuerpo. Creo que ya esta pandemia ha hecho estragos en muchos sectores, en nuestras relaciones sociales, así que sin duda que ya podemos hacer evaluaciones de lo que nos ha ido pasando en el transcurso de este último año, desde que esto arrancó más o menos desde marzo, 20 de marzo del año pasado, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo más preocupante? A un nivel psicológico, las cosas que más se han disparado han sido la ansiedad, la depresión, la obesidad como consecuencia, digamos, de estos factores y el consumo de sustancias. Y probablemente lo más preocupante para todas las personas que están mirando sea las cuestiones económicas que derivan de la pandemia y de todo lo que ha tenido que pasar por el cierre muchas veces o el colapso muchas veces de sistemas, la pérdida de empleos, la pérdida de lugares de trabajo. Creo que eso es por ahí lo que más preocupa a la gente. Teniendo en cuenta que estamos en el mes de la mujer, hay una realidad que también preocupa mucho que tiene que ver con la violencia de género, la violencia infantil, la violencia de los adultos mayores. ¿Por qué se dio esto? Sin lugar a dudas que todo este aislamiento social ha provocado un aumento de la violencia de género, debido a que ha habido mayor tiempo para compartir por ahí con la pareja dentro de la casa, y ha habido un incremento de la violencia dentro de la casa, que después por más que se abrieron las puertas, la violencia continuó. Los chicos han sido no solo testigos de la violencia, sino muchas veces víctimas de violencia. Entonces, durante este tiempo se incrementó mucho la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños y también la violencia hacia los ancianos, debido a este periodo de aislamiento que disparó esas cifras y después continuó a lo largo del tiempo. Ustedes cuando evalúan esta situación, ¿cuál es el análisis que hacen? ¿Que no estamos preparados para vivir con la familia todo el día? ¿Otro análisis hacen? ¿No nos aguantamos? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, somos seres sociales. No es que no estemos preparados para vivir con la familia todos los días, pero todos necesitamos la interacción con las otras personas. Los chicos necesitan, para crecer sanos, necesitan interactuar con otros chicos, porque si no su desarrollo cognitivo se detiene y no es el mismo que cuando están interactuando con otros chicos y están hablando de otras cosas. Las personas mayores necesitan para crecer, hablar con otras personas mayores. Ahora se habla de la necesidad de piel, como que necesitamos abrazarnos, necesitamos el contacto físico, necesitamos el afecto de otras personas, y al no tenerlo, eso provoca muchas veces estos cuadros de ansiedad, de estrés, de angustia, que no se disparan de la mejor manera. Entonces, no es que no nos aguantemos, sino que somos seres sociales, estamos construidos biológicamente para interactuar con otras personas, y cuando se nos saca esa posibilidad, las consecuencias son estas que estamos viendo en el momento actual. Emilio, hablabas de otra situación que, bueno, incluso se la toma como otra de las pandemias, o la pandemia dentro de la pandemia, que es la obesidad. ¿Cuál es cómo están viendo usted esta realidad? Porque sé que trabajas con un equipo interdisciplinario en este tema en particular. Sí, trabajamos con obesidad desde hace mucho tiempo, y desde hace mucho que se habla de una pandemia de obesidad que dispara un montón de otras patologías. Seguro que la obesidad es madre de
hipertensión, diabetes, cáncer de colon, no sé, un montón de otras enfermedades, viene siendo un problema desde antes, pero esto de la pandemia, al disparar la ansiedad y la depresión, ha disparado la obesidad, porque muchas veces el comer es un tratamiento que se hace uno solo, ¿no? Para la ansiedad y para la depresión. Entonces, no solo se han disparado el consumo de sustancias, que es un tratamiento que muchas veces hacemos, es decir, el consumir alcohol, muchas veces, o cigarrillos, muchas veces se hace para paliar un poco los efectos de la ansiedad, muchas veces se come para paliar los efectos de la ansiedad. Por eso es que se ha visto incrementado el tema de la obesidad en todo el mundo, no solo en la Argentina. Entonces, una de las consecuencias que ya la vemos y que está acá entre nosotros ha sido el incremento de peso de mayor porcentaje de la población en mayor o menor medida, ¿no? En lo que vamos de la entrevista, que son 4 o 5 minutos, ya me mencionaste como mínimo 5 situaciones que nos deja la pandemia. Cuando mirás para adelante, ¿qué sentís? ¿Qué reflexión haces? Y para adelante tenemos un panorama bastante complicado en los próximos tiempos, porque no es que la pandemia se va a ir de la noche a la mañana, estas cifras van a seguir aumentando porque a medida que sigue este tema, siguen apareciendo casos. El problema económico hace que sea difícil la consulta o el seguir un tratamiento, si es necesario continuarlo a lo largo del tiempo. Se han visto disparadas cifras no solo en lo que es la salud mental, sino también en problemas cardiovasculares o neumonológicos, debido a que se ha retrasado el diagnóstico, también de todas las disciplinas médicas, se ha retrasado la consulta durante mucho tiempo. Entonces, el panorama no es así alentador, pero bueno, es cuestión de ir, consultar, volver a moverse, volver a sociabilizarse. Qué bueno que han vuelto las escuelas, yo creo que les hace muy bien a nuestros niños volver a interactuar con otros chicos. Me parece que hay que seguir, hay que pelearla. No es que tenemos una salida fácil, pero bueno, es cuestión de pelearla y vamos a salir adelante. La incertidumbre de no saber cuándo se termina la pandemia, de no saber cuándo vamos a estar vacunados, ¿crees que posterga todo esto de salir a caminar, de empezar a moverte, de levantar un teléfono y llamar al médico? ¿Crees que esto nos lleva a postergar todas estas decisiones? Es 100% así, la incertidumbre es la madre de la ansiedad y muchas veces posterga decisiones que nos van a hacer bien. Hay mucha gente, por ejemplo, que deja de ir al gimnasio por miedo a contagiarse el virus. Hay estudios que demuestran que las personas que van al gimnasio disminuyen su posibilidad de hospitalización en un 43%. Es decir, es como un efecto vicioso, que no hago ejercicio, que me va a hacer bien, me quedo, pero si me llevo a contagiar me va a hacer peor. Entonces, al final yo debería poder mediatizar esto y poder ocuparme más, ¿vale?, de lo que necesito ahora, en este momento, estar sano, ir a las consultas, cuidar mi cuerpo, por si me llega a agarrar el virus, y no lo contrario, que es aislarme, y eso solamente me lleva muchas veces a estar peor de salud, y si me llego a contagiar, la voy a pasar peor que si llego a hacer todas estas cosas. Este miedo a contagiarse es grave, ¿no? Y se manifiesta cada vez más. El miedo, hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay que ver. Seguramente que el que está mirando en su contexto va a tener alguna respuesta diferente. Hay personas que nunca han tenido miedo, depende de tu edad, ¿no? Los jóvenes en general no han tenido miedo porque se ha dicho que esto era algo que solamente afectaba a los mayores, lo cual es relativamente así. Los mayores sí han tenido miedo en general, aunque hay personas a las que igual salen a la calle sin demasiado problema, ¿no? Creo que esto es una respuesta individual y que va a depender mucho de dónde estamos, va a depender mucho del contexto, de la ciudad donde yo esté, de la cantidad de casos, de si conozco a alguien, de si alguien se murió, de si tengo algún familiar, amigo cercano que se murió. Todo ese contexto va a hacer que yo tenga más o menos miedo, que le tenga más o menos respeto a la enfermedad, que tenga más o menos ganas de vacunarme. Todo eso va a influenciar en mi idea que yo tenga de esta pandemia, ¿no? Hay personas que no la han pasado tan mal o que no le dan tanta importancia a todo esto, y hay personas que están tirando la bandina para todos lados. Creo que esos son factores muy individuales
y es muy difícil establecer un término medio saludable que me permita a mí vivir y disfrutar de cada día. Hablaste de las pérdidas, Emilio, y una de las situaciones que me parece o me da la impresión que fue muy difícil para quienes tuvieron que atravesar este momento es el no poder despedirse. Cuando tu familiar ingresa en la etapa final es muy difícil porque en el momento incluso no podías ni siquiera ingresar a verlo. Esta situación a la que no estamos acostumbrados, ¿qué efecto nos pudo haber causado? Es tremendo lo que esto provoca, ¿no? Porque cuando es un familiar con COVID, eso termina en una cremación y muchas veces la última vez que veo a mi familiar puede ser o no cuando entra a la internación. Hay dispositivos en Corrientes muy bien hechos, especialmente Corrientes, en el hospital de campaña, donde el familiar puede acercarse vestido correctamente a despedirse del familiar, pero solo el familiar cercano. El no poder ver a mi familiar muchas veces hace con que yo no termine de cerrar el duelo. Y eso se ve en todos los casos de desaparecidos, los familiares de Lara, Final Belgrano, cosas así donde yo, al no ver a mi familiar, todavía no puedo establecer el duelo porque mi cerebro no termina de cerrar esa situación. Parece como que no termina de aceptar la muerte. Entonces, sin duda que hace que se retrase el duelo, hace que el duelo sea más doloroso y muchas veces complica las situaciones de duelo. Entonces, eso es lo que ha pasado con este coronavirus en todo el mundo, que perder a un familiar en estas circunstancias hace mucho más difícil elaborar el duelo. Y por más que no sea por coronavirus, también en los velatorios, menos personas, no tengo acceso muchas veces a ver a mi amigo porque no estoy dentro de los familiares cercanos, eso también complica muchas veces elaborar el duelo. El hecho de que sintamos que nos quitan la libertad de elegir también debe ser difícil, ¿no? Y es una de las cosas que yo creo que más nos molesta a todos, ¿no? Nos irrita esto de no poder transitar con libertad, no poder irme de vacaciones con libertad, no poder programar mi vida. Creo que todos ya a esta altura valoramos mucho más la libertad que cuando empezó toda esta situación. Nos da una sensación como de injusticia, ¿no? Por más que sean medidas que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con cuidarnos a todos, supongo que la mayoría de nosotros tenemos esta sensación como de injusto, ¿no? De injusto por más que nos estemos cuidando entre todos. Creo que es normal tener esta sensación y creo que por ahí eso es lo que dispara estas rebeliones, ¿no? Como en Formosa cuando los hacen volver a fase 1. Creo que en cualquier lugar, si obligan a la gente a volver a fase 1, va a haber una rebelión y una sensación de injusticia, sin importar el número de casos, debido a que todos ya estamos un poco cansados de no poder movernos y de no poder hacer las cosas como las solíamos hacer antes, con la libertad que solíamos tener antes. Eso puede explicar por ahí que cuando empezó esto de la cuarentena, me remito a Corrientes, ¿no? Nos pusieron en fase 1, no había un solo caso, estábamos todos guardaditos en casa, y hoy que llegamos a tener 50, 100, incluso hasta 300 casos por día, y bueno, estamos moviéndonos, vamos a trabajar. ¿El hartazgo tiene que ver con eso? Yo creo que por ahí cuando empezó la cuarentena, las medidas fueron medidas con un virus que no se sabía, que no se conocía cómo funcionaba, no teníamos idea. Creo que la mayoría estábamos con mucho miedo porque no sabíamos cómo funcionaba esto y eso nos llevaba a cumplir a rajatabla cualquier indicación. Con el transcurso del tiempo, al tener más noticias, saber un poco más del virus, creo que todos ya empezamos a generar esto de que sabemos que se puede convivir con el virus, podemos movernos, sabemos más. Yo creo que es distinto contagiarse en este momento que hace 6 meses, porque los médicos saben más del virus, saben cómo tratarlo, hay tratamientos nuevos, está la vacuna. Es decir, hay otras cosas que hacen que la situación sea diferente y que va a ser muy imposible que nosotros acatemos las cosas como fue al principio. El conocer las cosas nos lleva a que lo tomemos de otra manera y es muy difícil que volvamos a aceptar en cualquier lugar, ¿no? Una fase 1 como fue en aquel momento. ¿Cuánto tiempo más podemos llegar a aguantar esta situación, Emilio? Pregunto esto porque, como vos decís, tenemos una conjunción de hartazgo, pero también el que hoy conocemos cómo podemos evitar contagiarnos.
pero tenemos también la incertidumbre de que no sabemos cuánto, aparecen nuevas cepas, aparecen nuevas situaciones. ¿Cuánto tiempo más la mente humana puede aguantar esta situación de extremo? Es importante, y por más que lo diga a una periodista, es importante no mirar tantas noticias, perdón Laura, porque realmente no es una situación tan extrema, ni es una situación de vida o muerte, ni las nuevas cepas son más peligrosas, ni van a matar, ni nada por el estilo. Son simplemente mutaciones del virus, y de pronto cuando uno mira las noticias, siempre tiene una sensación de extremo, de peligro completo, de que todo se va a terminar. Entonces, yo creo que en la cabeza de cada uno hay que saber manejar la situación, entender que se puede convivir, que se toman las medidas adecuadas, uno puede sostener una buena calidad de vida teniendo una buena cabeza, y por ahí no dejarse llevar tanto por las noticias que han sido dramáticas desde el inicio y lo siguen siendo. Y sin embargo, la verdad es que ya hay una vacuna, a medida que vaya pasando el tiempo, esta vacuna va a generar un efecto barrera que cada vez va a ser más evidente, han vuelto a las clases. Me parece que de a poco vamos avanzando, ya las personas mayores se están vacunando, que son las que estaban más encerradas. Imagínate la vida de una persona mayor de 65, ¿no? Con todo, o una persona oncológica, con todo el riesgo que tenía de vacunar, de contagiarse, lo que supone poder vacunarse, ¿no? Entonces, creo que vamos mejorando, en este sentido es esperanzador el panorama, en el sentido del virus en sí es esperanzador. Así que me parece que hay que mirar con optimismo, sí, esa parte, la parte del contagio del virus es optimista, y creo que es cuestión de tiempo para que podamos volver a la vida que teníamos, ¿no? Haceme acordar que no te llame más, ¿no? Porque sí, cada vez que me decís eso... O solamente hay que mirar todos. Solo hay que mirar este noticiero. La otra consulta que te quería hacer, porque hablaste, bueno, de los niños, de los adultos mayores, ¿a quién afectó más el tema de aislamiento de acuerdo a los pacientes que vos tenés? A los adultos mayores, sin lugar a dudas. Son los más afectados por el aislamiento, porque los ha apartado de sus nietos. Yo tengo pacientes adultos mayores a los que veía por videollamadas y me decían, no veo a mis nietos, no veo a mis hijos, no los puedo abrazar, son los últimos años de mi vida y no puedo compartir nada, no puedo un cumpleaños, no me puedo juntar, no puedo sentir. Que los adultos mayores son sin duda los mayores perdedores con esto de la pandemia, así que celebro que ahora haya una vacuna para ellos. En segundo lugar, los niños, sobre todo los niños que ya tenían tendencia al aislamiento o que eran tímidos. Los niños se adaptan a todo y de pronto tuvieron que estar encerrados y se han adaptado al encierro, y ahora que tienen que volver a las clases, volver a asociarse con otros niños, les está costando un montón a estos chicos. Entonces, y han abusado realmente de las pantallas, ¿no? Pantallas para las clases, pantallas para jugar, pantallas para todo el día pantallas. Entonces, los niños realmente han tenido como un retroceso muchas veces en sus relaciones sociales y son los otros grandes afectados por esta crisis. Para ir cerrando, ¿cómo afectó a Emilio Hidalgo? Porque sos una persona a la que le gusta viajar, le gusta moverse con libertad. ¿Cómo te afectó a vos, saliendo un poco del médico psiquiatra? A mí me afectó en todos los sentidos. Tuve la experiencia COVID completa. Es decir, se me cortaron todos los viajes del año pasado y también los de este año. Me contagié el virus, estuve en el hospital de campaña 5 días, tuve suero equino, me recuperé, ahora volví a estar bien. Pero realmente fue un virus que me pegó mucho en todo sentido, pero sin embargo creo que también deja mucha experiencia, ¿no? Creo que tiene que haber un aprendizaje de esto, valorar lo que tenemos, valorar lo que podemos disfrutar cada día, y eso es lo único que puedo decir, ¿no? Es un virus que, si uno lo sabe aprovechar, puede dejar mucho que enseñar. Emilio, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Laura.